Hola, soy Nacho Simón y esto es Ciencia Bit. Vamos a resolver el problema que os puse ayer. Es algo así. Mediante calentamiento se descompone en un recipiente abierto 1000 gramos de bicarbonato de sodio en carbonato de sodio, CO2 y agua. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se vierten a la atmósfera? Partimos de 1000 gramos de bicarbonato de sodio, entendemos que se trata de una sustancia pura y que la reacción va a tener un rendimiento del 100%. En primer lugar, vamos a escribir la ecuación de esta reacción de descomposición. NaHCO3 para dar Na2CO3, que es carbonato de sodio, CO2, que es dióxido de carbono, y H2O, que es agua. Ahora tenemos que ajustar la reacción. Observad que el carbonato de sodio tiene 2 átomos de sodio y el bicarbonato solo 1. Ponemos por tanto 2 de bicarbonato y la reacción ya está ajustada. Vamos a contar 2 átomos de sodio, 2 átomos de hidrógeno, 2 de carbono, 1 en el carbonato y otro en el CO2, y 6 de oxígeno, 3 en el carbonato, 2 en el dióxido de carbono y 1 en el agua. Ahora voy a calcular la masa molar del bicarbonato de sodio, también llamado hidrógeno carbonato de sodio. Tiene un átomo de sodio con masa atómica 23, uno de hidrógeno con masa atómica 1, otro de carbono con masa atómica 12 y 3 de oxígeno con masa atómica 16, es decir, 16 por 3. Da un total aproximado de 84 unidades de masa atómica. Esta es la masa atómica de una molécula de bicarbonato de sodio. Si esas unidades las expresamos en gramos, tendremos la masa molar del bicarbonato de sodio de 84 gramos por mol. Es decir, que un mol de bicarbonato de sodio tiene una masa de 84 gramos aproximadamente. Si tenemos 1000 gramos y cada mol tiene una masa de 84 gramos, tendremos 1000 dividido entre 84 igual a 11,90 moles de bicarbonato de sodio. Como las reacciones químicas se producen molécula a molécula en el mundo microscópico y mol a mol en el mundo macroscópico, 2 moles de bicarbonato de sodio producen un mol de CO2 y 11,9 moles de bicarbonato de sodio producirán la mitad de moles de CO2. 11,9 entre 2, 5,95 moles de dióxido de carbono. Ahora hacemos el proceso contrario que al principio. Calculamos la masa molar del CO2, que es de 44 gramos por mol aproximadamente, y sabiendo que tenemos 5,95 moles de dicho gas, multiplicando 5,95 por 44, obtenemos un resultado de 261,80 gramos de CO2 que van a parar a la atmósfera. Y ahora os propongo otro problema para mañana. Si hacemos reaccionar un metro cúbico de hidrógeno con un metro cúbico de oxígeno a presión atmosférica, ¿cuántos gramos de agua se producen? ¿Cuántos litros de hidrógeno y de oxígeno quedan sin reaccionar? ¿Y cuál es el reactivo limitante? Pues nos vemos mañana en Ciencia Bit.